Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Conversatorio Virtual, lo que debes saber sobre la nueva ley de insolvencia económica para pymes. Esta idea de traer las preguntas frecuentes que se hacen los empresarios ha surgido por una iniciativa de ACOPI, del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar, de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, de la Cámara de Comercio Colombo-Panameña, de la Cámara de Comercio Colombo-Peruana y también de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, quienes copiaron esta iniciativa que les propusimos de contarles a los empresarios, especialmente a las pymes, ¿qué novedades hay con la ley 2437 que complementa lo que antes fue un régimen de excepción para época de crisis frente a la tradicional ley 1116 que se utiliza? Hoy tenemos muchas compañías de diferentes sectores ingresando a normas de reorganización o haciendo acuerdos privados o evaluando si le conviene o no. El propósito de esa charla, además del chat que tendrán durante todo el tiempo para preguntar lo que requieran, es recoger las preguntas usuales que nos hacen los clientes. Avancemos, por favor, David. Yo soy Edgar Suárez, soy el director de la firma, el fundador, quien ya llevamos más de 30 años trabajando con compañías de todos los sectores en sus procesos de transición generacional, y una de las áreas de la firma que ya recordamos hace muchos años, desde el 98 que tuvimos que manejar esa crisis tan grande, que siempre se mantiene presente acompañando a los empresarios, no solamente en temas de reorganización, a veces en acuerdos privados, como le va a contar la doctora Sandra, que es quien lidera el tema. Adelante, por favor. La doctora Sandra Gamba, que es la directora del área de direccionamiento estratégico de reorganización empresarial, lidera un equipo interdisciplinario y lo enfatizamos, es porque este es un proceso donde los abogados tenemos un papel, pero donde los economistas, los financieros, los negociadores deben ser parte de la estrategia que se presente a los diferentes acreedores. La doctora Sandra va a ser quien nos va a ir absolviendo las preguntas frecuentes y algunas notas que recogeré y aportaré durante la charla. Pero la experiencia en todos estos años y en estos últimos especialmente ha sido muy grande, pero también como los cambios de legislación han entrado, han salido, es muy importante condensar porque a veces el empresario no sabe a qué acudir. Y algo muy curioso, a veces les da hasta temor de hacerlo. Casi que ante la crisis encontramos la negación casi como una de las primeras estrategias. Yo puedo, sé que es algo. Ojo, paremos un poco. Démonos hoy el tiempo de hacernos esas preguntas en un escenario con empresarios también que están evaluando o que están siendo afectados porque sus proveedores o sus clientes más importantes están acudiendo a estos mecanismos. La doctora Sandra, como se dan cuenta, con su experiencia, va a ser quien nos va a absolver estas preguntas. Doctora Sandra, buenos días. Muy buenos días. Gracias, doctor Suárez, por esta introducción. Igualmente, buenos días a todos. Es un placer para mí estar en este conversatorio con ustedes, contarles de nuestras experiencias, de las preguntas que han surgido en estos procesos de reorganización y, digamos, otras que tienen que ver indirectamente también con este proceso o con la crisis, para lo cual, pues, daríamos inicio a este conversatorio comenzando con la siguiente pregunta. Tal vez quería, listo, entonces, adelante, Debbie. Entonces me gustaría molestarte antes porque tenemos a Natalia Aguilar de Acopi, que afortunadamente puede transmitir el saludo porque son los promotores de este evento y tenía una dificultad de entrar. Natalia, bienvenida. ¿Por qué no nos cuentas? Gracias por todo este entusiasmo siempre a Acopi pensando en sus empresarios y nos planteó ese tema, la extendimos a las cámaras binacionales y la acogida fue muy alta. De hecho, queremos contarles que esta grabación, esta presentación, se va a entregar a todos los que se inscribieron, que fueron muchísimos, y nos dijeron, oiga, no puedo estar, pero quiero asistir. No se preocupen, ¿qué va a hacer? Natalia, gracias por el apoyo, bienvenida. Muchas gracias, señor Suárez y Sandra, y a todos los que están conectados. De parte de Acopio Atlántico, una especial bienvenida a todos los que están aquí
conectados para este tema tan importante. Digamos que hoy con nuestros aliados y bueno, todos los que se han unido a este espacio, les agradezco principalmente a nuestros afiliados también que están aquí conectados. Estos espacios para nosotros creo que es la segunda vez que ya lo hacemos y de verdad con bastante éxito y bueno, nada, agradecidos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Los dejo con los expertos. Entonces, nada, solo eso. Muchas gracias. También, por supuesto, Natalia, a todos tus afiliados les compartirás la presentación. Entonces, doctora Sandra, a veces nos pasa que las empresas llegan con el agua al cuello, como decimos coloquialmente, pero cuando empiezan a contarnos lo que tienen, decimos, oiga, pero esto no es de hoy, hace rato está entrando agua al barco. ¿Por qué no empezamos por ahí y miramos en ese listado que preparamos cuáles son esas señales tempranas que a veces no miramos hasta que se forma un problema mucho más grande? Claro que sí, doctor Suárez. Bueno, digamos que es normal que las compañías tengan crisis, ¿no? O sea, históricamente las compañías tienen momentos en los que están muy bien y que hay momentos de crisis, ¿no? Por diferentes factores. Pueden ser factores tanto internos como externos, ¿sí? Nosotros normalmente cuando nos hacen esta pregunta, siempre les decimos, miren, nosotros tenemos unas variables que realmente son una guía que ha dado la Superintendencia de Sociedades y esta guía nació producto de la ley 2069 del 2020, en la cual se le impuso a la gerencia que al final de cada ejercicio evaluara la viabilidad de la compañía, cómo está mi empresa, ¿sí? Y los factores que en este aspecto se sugirieron fueron evaluar el estado financiero, las operaciones y la parte legal de la compañía. ¿Para efectos de qué? De mirar si la compañía es operativa, productiva, está bien en sus ventas y es capaz de cumplir con sus obligaciones en el corto y largo plazo, es decir, digamos en los próximos 12 meses. ¿Por qué? Porque estas variables nos van a ayudar a detectar señales tempranas de riesgo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en las financieras, pues básicamente vamos a analizar la posición patrimonial, si tenemos pérdidas consecutivas, el no pago de obligaciones propias o de terceros, si tenemos carteras de difícil cobro. Esto empieza a ser una señal de crisis, ¿sí? Dos, en las operacionales. Entonces, digamos, tenemos salida, no sé, del gerente comercial de ventas y es el top de las ventas de la compañía. Entonces, esto puede generar una crisis también en la operación, por cuanto no llegan más clientes, ¿sí? O hay escasez de suministro, tenemos competidores que han llegado muy fuertes y nos han generado, digamos, unas pérdidas muy grandes y tenemos, pues como consecuencia de ello, tenemos pérdidas de mercado, de clientes. E igualmente las legales es básicamente verificar si cumplimos o no con los acuerdos que hemos suscrito con nuestros acreedores, con nuestros clientes y con la normatividad que le aplica a mi empresa. Eso es básicamente. Sí, el resultado del análisis de estos factores es lo que puede evidenciar si estoy cumpliendo o no la llamada hipótesis de negocio en marcha. ¿Sí? Esta hipótesis lo que hace es precisamente eso, mirar si soy viable, si estoy operativo o si tengo alguna crisis, poder, digamos, realizar algún ajuste de manera temprana antes de estar en una posible insolvencia. Tal vez uno de los temas que es bien importante que los empresarios miren es la reacción del propio equipo de la compañía. Una de las preguntas que hacemos siempre con la doctora Sandra es cómo está la rotación y el clima laboral, porque eso me está indicando que está sintiendo la organización que está al frente de los clientes, que a veces el mismo empresario está en negación. Por eso, este listado que tiene ella y que presentamos, que surge de la hipótesis de negocio en marcha, se vuelve tan importante porque me empieza a sentar sobre mi propia realidad. Adelante, por favor. ¿Qué se puede Bueno, hacer? pues digamos, eso iba Alternativas. a decir en ¿qué alternativas tenemos? Digamos, si detectamos que tenemos alguna crisis, ¿sí? Digamos que, como bien lo decía, lo primero que tenemos que hacer es una revisión periódica de la viabilidad de la compañía con los factores que expusimos en la anterior diapositiva, ¿sí?
y las acciones preventivas que podemos hacer entre muchas otras. Digamos, solo escogimos unas que creemos que pueden ser como las más relevantes y es reducción de costos. Empezamos a evaluar cómo está la empresa y qué podemos reducir en sus costos. La reestructuración operativa. A veces tenemos unas ventas que no son acordes con la operación que tenemos, entonces hacemos una reestructuración operativa, hacemos una optimización de procesos, miramos dentro de la institución, dentro de la organización, qué procesos de pronto están generando altos costos o gastos para la compañía y hacemos una revisión de estos. E igualmente, pues es necesario mirar los activos, ¿no? Es decir, tal vez alguna vez le escuchaba a alguien que no hay que dormir en los activos cuando estos pueden pagar las obligaciones. Por eso también es importante mirar los activos y claramente pues estar con un profesional que los pueda guiar para hacer negociaciones justas, ¿no? Entonces, los activos finalmente son una salida eventual a una crisis o una posible crisis, por cuanto pueden ayudarnos pues a tener hasta reestructuraciones de crédito. ¿Sí? Entonces no necesariamente voy a salir de los activos, pero nos pueden servir como base a reestructurar o si estoy ya en una crisis latente, son activos que me pueden servir, bien sea en su venta o en un leaseback para fortalecer la operación y hacer enfrentar la crisis que puedo estar teniendo en ese momento. Siguiente. Ahora que está comentándome, devuelve un poco porque es importante recordar algo, David. Muchas veces la alegría de una empresa cuando compra la nueva sede hace que nosotros le hagamos la pregunta y nos miran como con mala cara, y es, ¿esto lo está pagando con capital nuevo, con endeudamiento o con el capital de trabajo? No, no, ahí vamos haciendo esfuerzos. Ahí empieza una de las causas de muchas compañías, porque cogí mi capital de trabajo y lo fosilicé en un activo fijo. Entonces, cuidado que yo para operar en mi compañía no necesito ser del dueño del inmueble donde opero. Y de hecho estoy concentrando el riesgo. Por eso tal vez la pregunta que siempre hace la doctora Sandra es, ¿usted es viable? ¿Cómo así? Sí, usted cree que puede con una compañía viable y empieza a quitarle cosas que no son del negocio. Alguien decía que eso parecía una lipoescultura organizacional la que hacíamos. Y es, empiece a quitarle a su propio negocio muchas cosas que creó. ¿Qué significa? Si tuviera que volverlo a hacer hoy, ¿qué no colocaría? Ese es el ejercicio donde me lleva a volver a mi negocio básico, que es el que está haciendo su competencia. Alguien decía, a todo negocio le llega su Uber, a todo negocio le llega su D1. Es decir, gente que hace mi negocio con nuevos esquemas mucho más flexibles. En este esquema que plantea la doctora, se vuelve integral porque me obliga a mirar mi negocio como si lo volviera a hacer, con una ventaja. Tenemos la experiencia y los clientes. Adelante, Sandra. Claro que sí, doctor Suárez. De hecho, como medida preventiva, pues nosotros también siempre, digamos, en nuestra experiencia, hemos tenido casos en los que las negociaciones o o estas acciones preventivas tienen que ir dirigida a la banca, ¿sí? Porque a veces la compañía es viable, pero sin las deudas de la banca. ¿Me hago entender? Entonces, es necesario a veces sentarnos también a hacer negociaciones con bancos y tal vez con algunos acreedores, ¿sí? Para hacer igualmente estas negociaciones, digamos, importante preguntarse tres aspectos. Uno, cómo prepararse antes de negociar con los bancos, cuáles son los términos claves que se pueden negociar en un crédito y qué aspectos toman en cuenta los bancos para ofrecer periodos de gracia o refinanciación. Básicamente, en nuestra experiencia es clave revisar los estados financieros, presentar propuestas de plazos de pago que puedan cumplirse conforme el flujo de caja, porque conocemos casos en que les presentan a los bancos unas propuestas que no pueden cumplir. Entonces, lo primero es aterrizar también estas propuestas, por cuanto además el banco nos va a pedir el flujo de caja y nos va a pedir los estados financieros. Entonces, si hacemos una propuesta, pues básicamente la entidad se va a dar cuenta. Sí, entonces tenemos que hacer acuerdos y flujos de caja que sean acorde con la situación de la compañía. E igualmente solicitar plazos más extensos, reducción de tasas, periodos de gracias, los cuales se conceden siempre y cuando la compañía sea viable, ¿sí?
Es por eso que para, digamos, una de las alternativas que nosotros siempre les sugerimos en estas negociaciones es, mire, cuando les vayamos a hacer estas negociaciones a los bancos en las que vamos a pedir más plazo, una tasa más baja, unas reducciones en las tasas y pedir periodos de gracia, lo mejor es, digamos, tener, por ejemplo, garantías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con una garantía yo logro que la entidad financiera pueda otorgarme la solicitud que estoy haciendo. Ahora, no, entonces, si no tengo garantía, no me puedo acercar a la entidad financiera. Sí lo puede hacer, solo que la entidad no va a darle tanto tiempo, digamos, en los hemos encontrado muchas negociaciones con entidades financieras en donde por salir de la crisis y de la angustia hacen unas negociaciones que no pueden cumplir. Entonces, la idea es hacer negociaciones que podamos cumplir y que sepamos que no nos van a llevar a una crisis más severa de la que ya tenemos. Tal vez hay un tema que es importante, especialmente en los pymes. El empresario pyme le tiene prevención a sentarse a hablar con el banco y a veces termina utilizando sus recursos pagando las cuotas al banco o las cuotas al leasing, dejándole de pagar a sus proveedores o seguridad social o nóminas. Resulta que para mantener la compañía activa, yo necesito a mis proveedores, atender a mi seguridad social. El banco, su negocio es prestar plata. Luego, invierta el ejercicio. Hable con el banco, pero no deja de atender a aquellos proveedores estratégicos que le mantienen viva su operación. Porque el banco, cuando usted vaya a negociar, le va a preguntar algo. Oiga, ustedes sí lo respaldan los proveedores. Y si yo llevo financiados con ellos, reventándolos también en su propia caja, a lo mejor la respuesta es no. Me parecía importante que destacar eso. Sigamos, por favor. Claro que sí, es necesario, en efecto, digamos, contar con los grupos de apoyo, que en este caso también son mis clientes y mis acreedores, por cuanto pues son los que hacen que yo sea de alguna forma también viable. En esta situación, cuando le está planteando a los clientes alternativas, el solo mencionar la palabra reorganización, y perdón que sea tan anecdótico, les produce escalofrío, ¿cierto? Porque nos comparte un poquito que a veces la demora se vuelve muy complicada, prefieren tomarse el analgésico cuando el tema es mucho más de fondo. ¿Cómo saber si mi empresa realmente debe entrar en proceso? Bueno, la respuesta a esa pregunta casi siempre, de hecho, se la ha hecho el mismo empresario, ¿no? ¿Cuándo se la ha hecho? Cuando tiene problemas de liquidez, sobreendeudamiento, incumplimiento de pagos, cuando está embargado, ¿sí? Y como usted bien lo ha dicho, a pesar de que sé que estoy en un problema de liquidez, por ejemplo, siempre me cuesta pensar en que la reorganización puede ser una salida, ¿sí? En efecto, a veces no lo es. A veces nosotros llegamos a analizar compañías y nos damos cuenta de que no, el problema no es una reorganización, sino que se puede hacer, no sé, un acuerdo privado con bancos, ¿sí? Pero es necesario, digamos, tener otros factores como los que les dijimos al inicio de este conversatorio, y es básicamente mirar también la viabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todos estos problemas, pero si no soy viable, ni siquiera un proceso de reorganización, digamos, me va a salvar del futuro liquidatorio que podría tener la empresa, ¿sí? Entonces, es necesario hacer siempre ese análisis y de hecho, esa norma se creó en la pandemia con el objetivo de que los empresarios precisamente siempre a los cierres de ejercicio puedan saber cómo está su empresa, si son viables a nivel operativo, si cumplen con la hipótesis de negocio en marcha para efectos de seguir adelante o aplicar las pautas necesarias para parar esa crisis, ¿sí? Entonces, a veces estos miedos, digamos, que genera la reorganización, lo que genera es que se acentúe más la crisis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos casos de clientes que nos consultan, vienen con alguno de estos problemas de liquidez, de sobreendeudamiento, y apenas se les dice, no, mire, creemos que la solución es un proceso de reorganización, eh, se paralizan, hay un susto, se sienten que no son capaces, empiezan unas preguntas surgidas a través de alguna forma del miedo que esta ley genera, lo cual es
digamos, es normal, pero también es cierto que esta ley en otros países no está tan satanizada como está aquí en Colombia, ¿sí? En otros países usted entra a un proceso de reorganización y no está mal. Entienden que históricamente las compañías tienen altas y bajas y está bien, lo voy a seguir apoyando, no pasa nada. En Colombia, lamentablemente, mucha gente ha tomado la reorganización como se liquidó, ¿sí? Y a mí me ha pasado mucho, incluso con empresarios, de no, es que eso es liquidarme. No, eso no es liquidarse. Esto es venir acá a negociar estas deudas, ¿sí? Encontrando obviamente los beneficios de la ley, ¿sí? Y asesorado de un experto para que usted no vaya a tener golpes tan fuertes en su imagen, en los temas, digamos, con sus trabajadores, sino siempre, digamos, guiados, cogido de la mano de un experto para que la reorganización sea realmente exitosa, ¿sí? Entonces, para resumir, esta pregunta surge bajo estos numerales de problemas de liquidez o endeudamiento. Sin embargo, nuestra recomendación siempre va a ser, mire si su empresa es viable. No solo mire esto, mire si usted es viable. Porque si no es viable, ni siquiera estos parámetros lo van a salvar de la crisis, lo van a salvar de una reorganización y posible liquidación. ¿Te acuerdas, Andrés? Nos pasó con un cliente que estaba en los 75 años más o menos, y nos planteó, le dijimos, su empresa es viable. Sí, doctor, sí, no, si ahí me consigue los 15 años de plazo más los 5, entonces tuvimos que hacer una reflexión existencial. Y es, oiga, ¿usted quiere estar los próximos 15 años de su vida tratando de pagar unas deudas? Cuando sus hijos no quieren continuar con su empresa, cuando lo que le queda cada día no será más joven. Tuvimos una charla fuerte y entendió que a lo mejor su negocio, su empresa podría ser viable porque tenía las ganas, pues ya no tenía el tiempo. Y logramos un acuerdo de desmontar gran parte del pasivo con unos activos improductivos a cambio de no irnos a una liquidación y llegar a un acuerdo que permitió finalmente que pudiera vender su compañía y disfrutar los años que tenía derecho después de tanto esfuerzo. Sigamos, por favor, Sandra. Claro que sí. Entonces, digamos que la pregunta que nos puede surgir aquí básicamente es, venga, pero ¿qué es el régimen de insolvencia? ¿Sí? ¿Cómo se come, cómo se mastica, para qué sirve? ¿Sí? Y es acá donde siempre, digamos, yo les digo a los clientes, mire, el régimen de insolvencia en general básicamente es un procedimiento legal que le permite tanto a personas naturales como personas jurídicas como a comerciantes acogerse a un procedimiento para negociar o liquidar sus deudas. Obviamente depende del momento en el que estoy, ¿sí? De hecho, aquí como cuña, pues les comento que igualmente, digamos, en el procedimiento, por ejemplo, para personas naturales, ahorita salió la reforma 2445 del año 2025, en la cual los comerciantes pueden acudir ahora a este régimen de personas naturales, ¿sí? Esto se va a implementar a partir de febrero del otro año. Los otros artículos de la norma sí empiezan su vigencia desde ahora, pero es un régimen que está llamado a eso, a que nos sentemos a negociar y a liquidar las deudas, ¿sí? Para las empresas, pues claramente tenemos la ley 1116 y ahorita la reforma que tuvimos, la 2437 del 2024, que es objeto de esta charla, ¿sí? ¿Qué evolución ha tenido el régimen de insolvencia empresarial en Colombia? Miren, básicamente como antecedentes tenemos que el decreto 750 del 40 era la denominada ley de quiebras. Entonces fue con la primera, digamos, que arrancamos todos estos procesos concursales, ¿sí? Después se creó la ley 550 de 1999, que es base, digamos, para esta ley 1116, porque hay muchos artículos que de alguna forma se repitieron y se mejoraron dentro de la 1116, ¿sí? Sin querer decir que esta ley no está en vigencia, dado que aplica, digamos, para ciertos sectores. E igualmente, y de nuestro interés, está la ley 1116 que regula los procesos de insolvencia para los empresarios, ¿sí? Tenemos, como les dije, la reforma, o sea, actualmente tenemos la ley 2437 del 24, que entró en vigencia el 12 de diciembre del 2024. Sin embargo, esta ley no solo aplica para pymes, realmente aplica para todos los empresarios, incluyendo aquellos que están excluidos dentro del régimen de insolvencia, como las EPS, las IPS. ¿Sí me hago entender? Entonces, este régimen lo que hizo fue acoger también a aquellos que están excluidos, que no tienen un régimen de insolvencia
especial, llamémosle así, e igualmente para las pymes creó el proceso de reorganización abreviada. Realmente no lo creó, ahí corrijo. Lo que hizo fue acoger unos decretos que nacieron en la pandemia, que fue el decreto 560 y el 772, mediante los cuales en el 560 se tenía un procedimiento, el cual explicaremos más adelante, y en el 772 teníamos la reorganización abreviada. Esta es la ley que de alguna forma aplicaría a las pymes por cuanto se tienen en cuenta sus activos para mirar si están para una 1116 o para una 2437. Siguiente, por favor. Ahora viene la pregunta del millón. Cuando tengo alternativas, ¿cómo me organizo de cara a los acreedores? Porque alguien decía, no entro a una reorganización sin tener los votos seguros. ¿Cómo me acerco a ellos y cómo hago que se apoyen la continuidad de mi compañía y la fórmula que vamos a ofrecer, Sandra? Claro que sí, pues siguiente, eso, gracias, Debbie. Pues miren, básicamente en estos procesos no solo son importantes los deudores, ¿sí? Porque me voy a sentar con ellos a negociar, sino también son supremamente importantes mis acreedores esenciales, sobre todo, y mis clientes, agregaría yo aquí adicional, ¿sí? Son fundamentales para el proceso porque ellos, como bien lo indiqué ahorita, también nos ayudan a que nuestros negocios sean viables. Si yo no tengo ese acreedor esencial de la mano, no le he explicado de manera concisa, previa, la viabilidad y no le he contado si mi empresa es viable, si no, pues básicamente este acreedor no va a tener confianza en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo llevé a un proceso en el cual muchos no conocen, como bien lo decía, lo primero que piensan es, se liquidó esta empresa, entonces empezamos a tener, digamos, problemas, por ejemplo, con el suministro, ¿sí? Entonces los acreedores son actores claves para estos procesos de reorganización. Son actores que nos van a ayudar a salir del proceso. De hecho, hay acreedores que resultan apalancando a las empresas que están dentro de los procesos de reorganización, ayudándolas a salir adelante y son procesos muy bonitos, son procesos que salen adelante en el que la empresa puede asumir sus obligaciones incluso con fechas anteriores a las que plasman un acuerdo. Entonces, básicamente, con los acreedores y con los clientes, nosotros siempre les sugerimos y les decimos, mire, vámonos de la mano, hagamos acercamientos previos, mostrémosles la realidad de la compañía. Ellos se van a enterar que estamos en esta situación, pero también debemos mostrarles que somos viables y tenemos que generar confianza. ¿Sí? Básicamente es lo que nosotros siempre sugerimos para los acreedores y los clientes como actores Están preguntando fundamentales. ahí en el chat, están preguntando en el chat que si repite la norma de persona natural, Sandra. Claro que sí, la ley 2445 del 25. Listo. Ahora veamos los aspectos legales, así dicho, en lenguaje para empresarios. ¿Cuáles son los aspectos legales que se deben considerar para iniciar una reorganización empresarial, ya sea la 1116 o la nueva ley? Bueno, pues yo siempre, digamos, esto como tal no es un aspecto legal, lo que voy a decir como primer punto, pero yo siempre les sugiero asesorarnos bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado reorganizaciones a la mitad, en donde el asesor no sabe, no tiene la experiencia, no tiene claros los requisitos, les han rechazado el procedimiento ante la superintendencia, han tenido requerimientos, en fin. Entonces, lo primero es siempre estar bien asesorados. O sea, no porque me valga menos, estoy bien asesorado, o no porque también me valga más. Simplemente hay que basarnos en la experiencia que tengan nuestros asesores en estos procedimientos, porque además no todos los abogados saben de reorganización. Son muy poquitos, es un sector muy pequeñito, ¿sí? Otra cosa que nos encontramos es, no sé, que los contadores o el revisor fiscal fue el que nos metió a reorganización. Y en curso del proceso estamos con un montón de problemas porque es que el contador no sabe de las normas legales de la ley 1116 o el revisor tampoco, entonces llegan, digamos, procesos cojos para nosotros cogerlos para asesorarlos y de alguna forma enderezar los problemas que estos puedan tener. Entonces, la primera sugerencia siempre va a ser esa.
La segunda, digamos que, como bien lo hemos reiterado en esta charla, ser viables. Ser viable es fundamental. De hecho, pues es un requisito que tiene la ley 1116 y es voy a reorganizar empresas viables, ¿sí? Pues porque no tiene sentido llevarme al proceso a compañías que no son viables y tener a los acreedores un montón de tiempo para al final irme a una liquidación, ¿sí? Entonces, ser viable, ¿sí? Sandra, Ya un como tema ahí, requisito, antes de pasar, porque es que alguien nos está preguntando en el chat el concepto de viabilidad. Y gracias porque obviamente la doctora estaba hablando de la hipótesis del negocio en marcha que da para una ampliación mayor al nivel que lo dice la superintendencia, pero un poco en lenguaje coloquial, para entender si mi negocio es viable, es la capacidad que tiene de generar algún tipo de flujo de libre operacional. ¿Qué significa? Oiga, que yo sea capaz de, de pagar mis costos y gastos y me esté quedando algo para poder atender mi pasivo. No solamente es que, Edgar, yo soy viable si no me pago salario. Soy viable si ya no tengo arriendos. No, no. Pero a lo mejor la viabilidad es del mismo negocio hecho en una circunstancia distinta. No es la misma empresa que tenga que cubrir el leasing, que tenga que cubrir la sede en el sitio más exclusivo. No, no. Estamos hablando que los costos y gastos me esté generando la posibilidad de estructurar a partir de ello un negocio en un escenario a lo mejor reducido, pero también en un escenario que genere un flujo de caja libre operacional que me va a permitir atender ese pasivo que o lo voy a pagar con ese flujo o a lo mejor lo voy a descargar con los diferentes mecanismos. No, la fórmula de viabilidad la va a asumir el mismo empresario y la va a justificar dentro del proceso. No es como que pasa por un escáner de que es viable. Tenemos empresarios que dicen, oiga, mi negocio es viable si en los 3 años no tengo pago de capital e intereses. Y un acreedor puede decir, para mí no es viable, pero resulta que en la proyección de negocio lo hay. Depende de cada tipo de negocio que se presente. Sigue, Sandra, por favor. igual están haciendo una pregunta, es decir, viable pero reorganizado, ¿cierto? Es probable. Es decir, yo digamos que voy a ampliar un poquito el tema de viabilidad, como lo diría el doctor Suárez en términos más coloquiales. Y es, tengo para pagar mis obligaciones, tengo para pagar mi operación, tengo para cubrir mis gastos, por ejemplo, financieros, ¿sí? A veces en las crisis, por ejemplo, cuando hay crisis económicas en un país, pues obviamente esto afecta a las ventas de una compañía, ¿sí? Y si estoy afectada en mis ventas, pues posiblemente no pueda cumplir con mis obligaciones, ¿sí? En el interior de mi compañía. Por ende, no necesariamente no es que no soy viable porque no cumplo para poder cancelar todas mis obligaciones, ¿sí? Simplemente no soy viable porque estoy en una crisis, ¿sí? Porque hay una crisis mundial, hay una crisis nacional, porque me llegó un competidor muy fuerte, porque las crisis no solo son internas, ¿sí? Nosotros tenemos empresarios que vienen y como dicen, mea culpa, hice un préstamo, hice esto. No, no necesariamente es una mala decisión del empresario. A veces las crisis son externas, ¿sí? Un gran ejemplo es la pandemia y el sobreendeudamiento que esto generó en las empresas, porque las empresas para no cerrar se sobreendeudaron a unas tasas increíbles, ¿sí? Y muchas empresas vienen hoy acá a decirme, oiga, es que no puedo pagar este crédito, y realmente yo lo tomé para sostener la planta de personal, ¿sí? Entonces, sí, claro, yo soy viable. Simplemente tengo, digamos, un impasse en la ejecución, digamos, de mis obligaciones, pero para eso, digamos, este procedimiento de reorganización, pues es el que nos va a ayudar a tener el tiempo para podernos recuperar sin estarle pagando a nadie y, digamos, de alguna forma renegociar las tasas, los plazos, pero dentro de un procedimiento que protege mi caja. ¿Y por qué la protege? Pues porque básicamente no me embargan, ¿sí? Volviendo, digamos, a este escenario que estábamos indicando. Entonces, miren, dentro de los requisitos legales que tengo para colocar un proceso de reorganización, básicamente la ley 1116 nos trae la cesación de pagos y la incapacidad de pago inminente, ¿sí? Estos son requisitos que, digamos, que trae la norma dentro de muchos otros, ¿sí? Básicamente la cesación de pagos es cuando le debo a más de dos acreedores por más de 90 días
no he tenido la plata para pagarle durante 90 días a más de dos acreedores o tengo más de dos demandas en ejecución, bien sea, no sé, una de una entidad y la otra de la DIAN, supongamos. ¿Sí? Y la incapacidad de pago inminente es, estoy bien, en ese momento no estoy embargado, no estoy en mora, pero voy a estar mal. Es decir, estoy viendo que las ventas se están colocando flojas, me está costando pagar la nómina, pagar todo, ya me empecé yo a quitar el salario para poder responder por las obligaciones, estoy teniendo unas preocupaciones porque siento que la caja no me va a alcanzar. Entonces, de hecho, este escenario para mí siempre va a ser el mejor escenario para iniciar un proceso de reorganización y es estar en incapacidad de pago. Es que yo detecte tempranamente si no voy a poder pagar, me meto a estos procesos de reorganización y con eso también me voy a evitar embargos, me voy a evitar críticas de mis acreedores diciéndome, venga, pero es que usted lleva 90, lleva tanto tiempo sin pagarme y para mí usted me está generando también un problema en mi caja, ¿sí? Entonces, cuando entramos en esta incapacidad, pues de alguna forma estamos siendo prevenidos, ¿sí? Cuando entramos en cesación de pagos, pues cuando yo estoy en cesación de pagos es porque ya, como dicen, me llegó el agua al cuello y ya me estoy ahogando, ¿sí? Y estoy buscando un salvavidas. La idea no es darle solución a la crisis con el salvavidas, sino ser un poco precavidos, ¿sí? Siempre le sugerimos esto, pero también entendemos que este proceso genera mucho temor y que casi siempre llegan a este proceso es con cesación de pagos, ¿sí? Entonces, digamos que estos son los gajes que tiene la reorganización y es que el miedo paraliza y hace que al final, cuando ya tenga el agua al cuello, pues tome la decisión de entrar a estos procesos. No sé, doctor Suárez, si usted quiere agregar algo más. Y me encantaría, y gracias por mencionarlo, porque es que en nuestra experiencia, acercarse, por ejemplo, a un banco, a decir, oiga, banco, tenía esta proyección de ventas, me pasaban estas cosas, creo que en el segundo semestre voy a tener una caída que no le va a poder cumplir. ¿El banco me puede embargar? No. ¿Me puede atacar? No, porque yo no estoy en cesación de pagos de nada. En ese caso, el banco me va a decir, pensando él mismo en su cliente, oiga, ¿cómo lo ayudo? Hacemos reperfilamiento. ¿Por qué? Porque él tampoco quiere provisionarlo. El banco no necesita su garantía. El banco no necesita iniciar sus procesos porque a él le toca provisionar su propia cartera. Luego, acercarme al banco a contarle que voy a tener problemas aguas abajo. ¿Sabe qué termina pasando con el banco? Que empieza a decir, si apoyo a mi cliente que lleva tantos años, aseguro mi cuenta y yo tampoco tengo una mala calificación interna por la falta de provisión del riesgo. El banco puede ser un muy buen aliado si mi compañía es viable, si soy organizado y si tengo un escenario de recuperación. Sigamos. Sí, es correcto. Digamos que en Ahora, ¿qué línea con entra al eso, proceso? ¿Qué entra en el eh, proceso? Las obligaciones. iba a complementar algo de lo que usted estaba diciendo, en el sentido de indicar que a pesar de que las entidades financieras suelen ser como, digamos, el miedo, el coco más grande para los empresarios, es curioso, pero a veces las entidades están dispuestas de verdad a ayudar para que no nos vayamos a reorganización o, estando en reorganización, no irnos a liquidación, ¿sí? Entonces, son entidades con las que eventualmente se puede contar haciendo lo que decía el doctor Suárez, ¿no? Reperfilamientos, mirando cómo llegamos a nuevas negociaciones. Sí, entonces hay que contar, digamos, también con estas entidades que son también de alguna forma actores claves para estos procesos. Ahora, Las obligaciones. qué obligaciones entran al proceso de reorganización? Entonces, miren, en una ley 1116 o en una ley 2437, en una reorganización abreviada, entran todas las obligaciones, absolutamente todas, salvo estas que estamos colocando acá, que son las retenciones, porque las retenciones básicamente las hacemos en nombre de la DIAN, ¿sí? La seguridad social, por cuanto pues es, digamos, la ARL, la salud, la pensión de un trabajador, y ustedes saben que eso tiene protección legal constitucional. E igualmente las retenciones de trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador autoriza que yo le retenga para pagarle a un tercero, pues básicamente no son dineros de la empresa, son dineros de ese trabajador. Esa es la razón por la cual estos tres ítems no entran.
pero ahora yo le agregaría un cuarto ítem. Digamos que estos son los ítems clásicos para la 1116. Sin embargo, con la 2437, pensaría yo que le puedo agregar un nuevo ítem a estas obligaciones y es que cuando estoy en reorganización, si alguien me financia, si alguien cree en mí, me presta dinero, un requisito para que me confirmen el acuerdo de reorganización es estar yo cumpliendo ese acuerdo. Entonces, al final esto también se vuelve un requisito para la confirmación del acuerdo, ¿sí? Así como los honestos. Cuando yo voy a confirmar un acuerdo de reorganización, la ley me dice o está al día o tiene acuerdo de pago en retenciones, seguridad social, descuentos a trabajadores y en este caso con el prestador que confió en mí, con aquel que me prestó dinero mientras yo estaba en el proceso de reorganización. ¿Hay alguna pregunta? No, es una muy importante, pero va a ser el momento en cómo proteger a los accionistas frente a una reorganización, pues, especialmente cuando son Claro que SAT. sí. Pues ya lo miramos más adelante en una pregunta. Sigamos, Sandra, por favor. Bueno, ¿qué elementos debe incluir el plan de viabilidad para ser efectivo? O sea, para que realmente sea creíble, ¿sí? Entonces, miren, el plan de viabilidad debe incluir proyecciones financieras realistas, estrategias operacionales alcanzables. Aquí, digamos, hago un paréntesis porque pues hemos tenido experiencias con estrategias operacionales, digamos, en el mundo ideal muy bonito, pero en la práctica muy difícil de aterrizar, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo ustedes como empresarios que conocen su operación, hacer estrategias operacionales alcanzables y que si no vemos el norte, nuevamente hay que contratar a alguien, un experto que venga, me analice financieramente cómo está mi compañía, me ayude con la parte operativa y de pronto con este asesor tener una proyección para mi compañía, ¿sí? E igualmente, pues es súper esencial establecer metas alcanzables, ¿sí? E indicadores de seguimiento. Si yo no hago seguimiento, básicamente no estoy haciendo nada. A las empresas hay que hacerles seguimientos en sus proyecciones, en sus estrategias y eventualmente, o bueno, más bien fundamentalmente, como les decía, en la viabilidad, ¿sí? Esto da confianza. Esto le va a demostrar a los socios que la empresa sí puede. Le va a demostrar a los acreedores que la empresa tiene una visión clara y sólida del futuro. Y esto es supremamente importante, pero a veces lo dejamos de lado por la crisis, ¿sí? Incluso estando en crisis, estas son estrategias para reorganizarse al interior de la compañía. Un tema Doctor importante, Suárez. sí, un tema importante que quisiéramos destacar. Esas proyecciones financieras no son únicas. Parte del ejercicio que uno hace como equipo con el empresario es ver escenarios. Es decir, si yo vengo con una caída en mis ventas, en mi tamaño del mercado, no le puedo decir a un banco que el año siguiente voy a recuperarlo al 20, al 40%. No, no. Jueguen con lo que llamamos tres escenarios. Un escenario de tendencia. Es decir, oiga, he ido cayendo. ¿Qué significa? Tengo un flujo de caja libre operacional, pues no soy capaz de pagar todo el pasivo actual. Entonces empiezo a jugar, ¿qué le pasa a mi compañía si tengo, por ejemplo, un año sin pagar intereses? ¿Qué pasa si no tengo no solamente un año sin pagar intereses, sino también amortización a capital? Y empiezo a ver cómo el flujo de caja va creciendo, me va a poder reactivar y a lo mejor sostiene un crecimiento. Pero otro escenario, un poco más optimista, voy a crecer con la inflación. Y uno tercero, un poco más optimista, pero no soñador. ¿Qué significa? Que cuando yo me siente a hablar con los bancos, y aquí remarcamos, ellos ven cifras, no creen en palabras, son datos y no relatos, como dicen ellos. Si yo les muestro los escenarios, van a decir, oiga, se está siendo un poco pesimista porque mire que en los últimos años vendía tanto. Si hace esto, mire lo que pasa. O, ¿sabe que sí? Yo creo que con un reperfilamiento de un año en intereses y 6 meses en capital, mire que su flujo de caja, según su proyección, sale. Es decir, empiezo a llevarlos a que jueguen con el escenario de negocio que yo tengo, pero no nos creamos esos escenarios que se vuelven inviables, sean un poquito conservadores y hasta pesimistas frente a los otros. Nosotros podemos jugar con unos escenarios más optimistas. Eso es bien importante en ese de proyecciones. Sigue, por favor, Santi.
Ahora, viene aquí el grueso del día, la ley 2437, cómo aprovechar las pymes, que es lo que nos convoca a esta reunión. Y perdón que hubiéramos hecho toda esta introducción, pero era necesario compartirles un poco la experiencia de cómo llegar a aprovechar esa ley. Dale, ley, dale, doctora. Claro que sí, pues a ver, precisamente la introducción la hicimos para que no fuera solo, oiga, ¿cómo puedo aprovechar esta ley? Sino si realmente uno soy, digamos, estoy enlistado para poder presentarme a este proceso, qué necesito saber para presentarme a este proceso, tanto de requisitos legales como de viabilidad para así llegar a este proceso, ¿sí? Entonces, mire. Lo primero que debemos destacar de la ley 2437 es que trae tres procedimientos, ¿sí? Una negociación de acuerdos de reorganización, un procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio y el procedimiento simplificado para pequeñas insolvencias, que es el que aplica de alguna forma para las pymes. Todos aplican a todas las empresas, pero este último de procedimiento simplificado es el que le aplica, digamos, a aquellas compañías que sus activos sean iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos, ¿sí? Y y este procedimiento además se surte ante la Superintendencia de Sociedades, el cual les voy a explicar uno a uno de una manera muy concisa para efectos de que los entendamos y podamos mirar a qué régimen eventualmente, si estoy o si llegar a estar en una crisis, me podría yo acoger, ¿sí? Para eso también es importante preguntarnos cuáles son los beneficios del régimen de insolvencia para pequeñas empresas, qué incentivos tributarios y financieros existen para las empresas en reorganización y qué riesgos tiene este proceso. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del régimen de insolvencia para pequeñas empresas? Entonces, aquí vamos a empezar con dos procedimientos, el negociación de acuerdo de reorganización y el procedimiento de recuperación empresarial. ¿Sí? Estos procesos aplican a todas las compañías, pero también a aquellas que están excluidas del régimen de insolvencia. Entonces, como sabrán, el régimen de insolvencia tiene un artículo que excluye a aquellas compañías que tienen un régimen especial. Por ejemplo, no sé, empresas del Estado, ¿sí? Entonces, ellas tienen un régimen especial, ¿sí? E igualmente, por ejemplo, el proceso de intervención que tienen, por ejemplo, actualmente las entidades de salud, ¿sí? Sin embargo, hay otras entidades como las IPS que no tienen realmente un régimen de insolvencia especial, para lo cual el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio abre la posibilidad de que empresas que no tienen un régimen especial puedan venir bajo este procedimiento a negociar sus acreencias. Entonces, la negociación de un acuerdo de reorganización aplica para las empresas que les aplica la ley 1116 y esta negociación básicamente es un permiso que yo le solicito a la superintendencia, en la cual con el auto de admisión me dan 3 meses para hacer una negociación. ¿Sí? Y el del procedimiento que se realiza ante las cámaras de comercio, pues es un procedimiento un poco más expedito respecto de su admisión, por cuanto es ante las cámaras de comercio en donde está el domicilio del deudor y es dirigido, digamos, este procedimiento por un mediador, pero igualmente tiene un término de 3 meses. Estos dos procedimientos tienen de común, básicamente, que se suspenden todos los procesos de ejecución, de cobro, de restitución, de ejecución de garantías, ¿sí? Aplican las restricciones del artículo 17 de la 1116, es decir, todas aquellas que tienen que ver con conciliar, pagar, asumir, digamos, las obligaciones que son objeto del proceso, básicamente no las puedo pagar. Es decir, que todas las obligaciones que me llevo a este proceso no las puedo pagar durante estos 3 meses. Aquí me voy a sentar es a negociar, ¿sí? Estos procesos no levantan las medidas cautelares, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy embargada o embargado, y voy a este proceso, lo que hace este proceso con el autoadmisión es básicamente suspender estos procesos de ejecución o cobro, esos se quedan ahí en stand-by mientras yo hago las negociaciones, ¿sí? ¿Cómo termina este proceso? Termina con un acuerdo de reorganización, el cual puedo validar ante el juez de la Superintendencia de Sociedades y si soy una empresa excluida,
lo hago básicamente ante el juez civil del circuito, ¿sí? Si no logro un acuerdo de reorganización, en estos casos, digamos que no pasa nada, ¿sí? No pasa lo mismo que pasa con la 1116, y es que si en la 1116 no logro un acuerdo, básicamente me voy a liquidación. En estos procesos, si no logro un acuerdo, no pasa nada, perdimos 3 meses, ¿sí? Y miramos cuál sería, digamos, el escalón siguiente en caso de no lograr la negociación. Ahora bien, en caso de lograr la negociación, de lograr el acuerdo, básicamente esto tiene los mismos efectos que tiene un acuerdo de 1116 normal, dentro de los cuales tenemos el levantamiento de medidas cautelares y los beneficios tributarios que trae la norma, ¿sí? Algo que quiero resaltar de estos dos procedimientos es que estos dos procedimientos permiten negociar por categorías, algo que no permite la 1116. ¿Sí? Por cuanto en la 1116 tengo que llevarme absolutamente a todos los acreedores. En cambio, la negociación por categorías básicamente es que yo puedo elegir a los acreedores que me voy a llevar a negociar. ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, las entidades financieras. Si la crisis que estoy teniendo veo que es a consecuencia del endeudamiento que tengo con el sector financiero, pero que estoy bien, por ejemplo, con la DIAN, con mis laborales, con mis acreedores y puedo cumplirles, pues básicamente lo que hago es sentarme simplemente con los acreedores de la categoría financiera, hago un acuerdo con ellos en cualquiera de estos, en cualquiera de estos dos procedimientos y llego a un acuerdo con las entidades, un acuerdo de reorganización en el cual tengo nuevos plazos para el pago, tengo periodos de gracia y tengo unas nuevas tasas de interés, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienen, que tienen en común estos procesos, sobre todo esta negociación de categorías, lo cual es fundamental. Hay empresarios que a veces no requieren llevarse a todos sus acreedores, simplemente se sientan a negociar con quien necesitan realmente un plazo. Siguiente, por favor. Sandra, antes de que se vaya de ahí, porque es que algo que nos ha pasado con esta nueva ley es que esos excluidos que usted menciona del régimen anterior hoy han encontrado una posibilidad, especialmente las IPS, porque nos amplía un poquito más en la práctica que se está haciendo. Claro que sí, pues miren, en efecto, digamos, las empresas que prestan estos servicios de salud, que son IPS, son empresas privadas que tienen unos permisos para prestar estos servicios de salud. Sí, estas empresas antes de la ley 2437 básicamente no tenían un régimen de reorganización. Simplemente su posibilidad era, no puedo pagar, me toca liquidarme. ¿Sí? Esta ley, la 2437, trajo la posibilidad de negociar ante las cámaras de comercio de que este sector que no tiene un régimen especial venga ante las cámaras de comercio y se siente con una categoría o dos o con todos sus acreedores, como bien sea necesario, y que se siente a negociar. ¿Sí? Ahorita es muy importante, digamos que ustedes saben la crisis tan grande que está teniendo el sector salud. Por ende, esta ley ha sido fundamental y se está evaluando por parte de varios empresarios que se dedican a esta actividad para efectos de poder negociar sus obligaciones de una manera ordenada, estar tranquilos y tener, digamos, el tiempo suficiente mientras se recupera un poco el sector salud para empezar a pagar de manera organizada todos sus créditos. Y que no le llegue un agente interventor a liquidar su compañía que podría ser viable en una negociación, en un escenario más de empresarios que de un funcionario que lo que vas a cumplir una, volver todo plata para pagar y liquidar y se acaban las compañías. Este es un tema que es muy importante y por eso queríamos resaltar. Sigue, Sandra, por favor. Claro que sí. Vi que hay una pregunta respecto a algo de categorías. Y estoy obligado a pagarle según tengo convenido con ellos a los grupos, categorías excluidos del acuerdo. ¿Qué pasa Sí. si les cumplo y no les puedo pagar? Si les incumplo, o sea, si yo solo me llevo, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos, como solo nos llevamos, digamos, a negociar a los bancos, si me llevo a esa categoría a negociar, logro un acuerdo con ellos, hago un acuerdo de pago y no les pago, pues digamos que lo que se puede venir es una eventual liquidación o una reforma del acuerdo, ¿sí? Respecto de aquellos acreedores que decidí no incluirlos dentro de la reorganización, por cuanto veo que tengo la capacidad financiera para poder asumir estas obligaciones, pues la idea es cumplirles, ¿sí? La idea es seguir con esas obligaciones de manera habitual.
Ahora bien, si les empiezo a incumplir, muy seguramente van a irse a quejar a la superintendencia. Le van a decir, venga, señora superintendencia, esta empresa hizo un acuerdo de categorías con bancos, sin embargo, yo soy un acreedor estratégico y a mí no me están pagando. Entonces, ahí empieza la superintendencia. Venga, señor empresario, venga, cuénteme qué pasó, qué tan viable es usted que ahora no le está pagando a sus acreedores. Entonces, aquí la pregunta realmente sería, ¿hice un análisis, digamos, prudente cuando decidí solo llevarme a las entidades financieras? Entonces, todo esto, básicamente, la decisión de las categorías va a depender, como siempre les he dicho, digamos, en el transcurso de esta charla. Uno, de la viabilidad, digamos, estoy en mi caja para poder asumir algunas obligaciones, porque a veces es necesario preguntarse, como decía, digamos, ahorita el doctor Suárez, si yo no le pago a los bancos, ¿puedo responder por mis obligaciones? Y si la respuesta es positiva, posiblemente este acuerdo sí sea solo de categorías, ¿sí? Pero si la respuesta es no, pero si no le, bueno, no le pago a los bancos, sí voy a tener un alivio increíble, pero es que a veces tengo que pedir plazos para pagarle a mis acreedores. No sé, la rotación de cartera está terrible y eso hace que yo tenga mora también en mis pagos. Pues tal vez la respuesta es, tengo que mejor llevármelos a todos a un proceso de reorganización, ¿sí? Ahora, me puedo llevar varias categorías, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que ellos se llevaron a las organizaciones, a las entidades financieras y se llevaron a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Por qué? Porque con la DIAN no logró un acuerdo respecto de unos IVAs que tenía en mora. Y pues, además, pues ustedes saben que la DIAN tiene que cobrar, digamos, las obligaciones bajo lo que le dice el estatuto tributario, es decir, unas tasas de usura altísimas, unas sanciones, entonces una obligación de 100, 200 millones resulta volviéndose el triple o el doble. Entonces, a veces, pues, puedo decidir llevarme simplemente a los acreedores que necesito, con los que necesito sentarme a negociar. Los beneficios de negociación del proceso de categorías, por categorías, aplica solamente por la ley 2437 y la 2445. Solo aplica para la 2437, que fue la que se aprobó ahorita en diciembre 12 del 2024. No aplica para la 1116 y Sigamos porque para la tenemos que reorganización abreviada. sigamos porque ahora vamos a mirar un poco el tema de la responsabilidad de los accionistas. Ahí tengo Claro la que sí. pregunta, Manuel, tranquilo. Entonces, ¿qué más beneficios tenemos, digamos, bajo la ley 2437 para las pymes? ¿Sí? Tenemos una admisión expedita, básicamente lo que dice la norma es que ahorita la superintendencia no me va a hacer auditoría de mis estados financieros, lo que sí pasa normalmente cuando uno radica una solicitud a un proceso de 1116. ¿Por qué? Porque la superintendencia le devuelve a uno, o más bien lo requiere, no es que le rechace el trámite, sino lo requiere y le dice, venga, conforme a las NIF, usted no está llevando el inventario así. Entonces hace toda una auditoría de los estados financieros y solo nos dan 10 días pues para ajustarlo. Por eso nosotros, digamos, como política de firma, siempre les revisamos todo antes de radicar ante la superintendencia para no tener devoluciones por parte de la superintendencia de sociedades. Entonces, si bien somos abogados, digamos que hay unos conocimientos para estos procesos contables y respecto de NIF, que sabemos que se deben cumplir para ser admitidos a estos procesos. Entonces, con la 2437, básicamente para las reorganizaciones abreviadas o para acceder a los dos procedimientos que les indiqué, lo que dice la norma es que la superintendencia no me va a hacer auditoría. Es decir, si yo cumplo con todos los documentos que me exige la norma para acceder a estos mecanismos, la superintendencia, en teoría, me va a admitir. ¿Listo? Tiene unos mecanismos de protección de la empresa y el empleo. Estos mecanismos, la verdad, esto es súper importante para los empresarios que están embargados, porque si yo estoy embargado o embargada, bien sea por la DIAN, digamos, por una entidad pública o por una entidad privada, con el auto de admisión al proceso de reorganización abreviada o de ley 1116, me levantan esas medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que el juez que me embargó tiene la obligación con el auto de admisión de levantarme esa medida cautelar y devolverme los recursos líquidos, el dinero que me embargó. Sandra, ¿y qué pasa con el embargo de bienes inmuebles? No.
Acá la ley es muy clara y habla básicamente de aquellos bienes que no están sujetos a registro. Y la razón, digamos, que tiene la norma obviamente no nos trae una explicación de por qué lo hace, pero los que nos dedicamos a esto sabemos que el patrimonio del deudor es la prenda general de los acreedores. Entonces, la ley no va a querer dejarle los bienes libres al deudor para que de pronto sea insolvente, porque lamentablemente esas cosas pasan en Colombia, ¿sí? Que nos insolventamos, o le damos el bien a alguien solo pagando una sola obligación, cuando la idea es mirar cómo con esos bienes tratamos de pagar a varios acreedores. ¿Listo? ¿Qué otro beneficio tiene? Y es que mantiene las restricciones del artículo 17, dentro de las que están, digamos, la que yo resalto en particular es el no pago de obligaciones, ¿sí? Entonces, mientras estoy en estos procedimientos, no estoy obligado a pagar a estas obligaciones que me llevé al proceso de reorganización, salvo las que les comenté, ¿no? Es decir, las retenciones, tengo que hacer un acuerdo con la DIAN y me tengo que sentar y tengo que mirar cómo hago para cumplir esas retenciones, la seguridad social y el descuento de trabajadores. ¿Listo? ¿Qué mecanismo? Ah, bueno, mecanismos de protección a compradores de inmueble destinados a vivienda. Y es que Que no ha básicamente la avanzado ley la le página, no ha dice avanzado la página. al deudor que entró en organización, si usted es una empresa, ay, siguiente, por favor. No, la anterior, anterior. Ahí, gracias. Entonces, básicamente, el mecanismo de protección a compradores de inmuebles es que la norma le permite al deudor que entró a reorganización que pueda pagar la hipoteca mayor extensión para que pueda firmarle la escritura a estos pequeños acreedores. ¿Sí? Entonces, es una protección que trae a aquellas personas que han pagado su vivienda con un esfuerzo enorme, ¿sí? Y que no tengan que irle a pedir permiso al juez del concurso por cuanto el juez tiene muchas empresas en reorganización y puede demorar, digamos, el trámite, para lo cual acá básicamente es que el deudor lo puede hacer y simplemente a través del promotor se le comunicará a la Superintendencia de Sociedades con los soportes del caso. Mecanismos de alivio financiero. Entonces, esta norma trae 4 mecanismos de alivio financiero. Una de esas es la capitalización de pasivos, básicamente es volver socio a mi acreedor, ¿sí? Es capitalizar su acreencia. La otra es la descarga del pasivo. Entonces, esta es una herramienta que permite reducir las deudas, perdón, de una empresa cuando estas son mayores al valor de la compañía. Es decir, si la empresa no genera suficientes ingresos para pagar todas las obligaciones dentro del acuerdo de reorganización, se puede eliminar la parte de la deuda que exceda la valoración que se le hace a la compañía con la aprobación del 60% de los acreedores. En palabras coloquiales, porque sé que esto es muy técnico, es que sale el accionista y entran los acreedores a la empresa y la reorganizan, ¿sí? Esto no es que suceda sin mi autorización. Obviamente esto hace parte del acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que yo mismo como accionista puedo decidir aplicar esta descarga de pasivos y yo les digo a mis acreedores, venga, valoren la empresa, entren ustedes, estoy cansado, no quiero luchar más, me quiero salir, ¿sí? Y ese puede ser un mecanismo, ¿sí? El otro que se tiene es el pacto de deuda sostenible. Y es básicamente, esto es un acuerdo con las entidades financieras para dentro del acuerdo de reorganización hacer simplemente una refinanciación y reestructuración de las deudas con estas entidades. Y digamos, el más llamado uno de los más relevantes que veo que tiene esta norma es que con el fin de incentivar la financiación de las empresas que están en reorganización, los deudores que financien a las compañías que están en procesos de reorganización, pues van a tener ventajas dentro del mismo proceso, es decir, los puedo subir de categoría por un lado, y dos, la otra ventaja es que va a estar garantizado su pago, toda vez que si yo no le he pagado o no estoy cumpliendo con el acuerdo de pago, no me van a confirmar acuerdo. Sí, entonces digamos que eso es como un requisito adicional que se le puso a la confirmación del acuerdo cuando alguien ha confiado en esta empresa que está en crisis y le ha prestado dineros, ¿sí? Otro beneficio que tienen es la suspensión de los procesos penales por el delito de omisión de agente retenedor. Básicamente, el estatuto tributario y el código penal sancionan al representante legal y eventualmente a los accionistas que han utilizado el IVA y las retenciones de la DIAN y no se las han pagado de manera completa o en los tiempos que exige la norma. Entonces, con esta sentencia que les traemos acá, ¿sí? Y otras que han aplicado, digamos, en el pasado, lo que
han dicho las altas cortes es que la empresa tiene voluntad de pago cuando ha iniciado estos procesos de reorganización. Por ende, si a mi representante legal me llegan a iniciar un proceso penal por omisión de agente retenedor, yo puedo solicitar la suspensión, ¿sí? De aquellas obligaciones que son anteriores al 2016, ¿sí? Puedo solicitar la suspensión y el proceso penal no termina, pero sí se suspende, lo que implica que voy a tener el tiempo para negociar con la Dirección de Impuestos. Esto lo resalto toda vez que, eh, digamos que cuando normalmente inician estos procesos penales, pues la angustia que genera en los representantes legales y cuando se hace el levantamiento del velo en los accionistas, pues la verdad es una angustia muy grande porque casi que la entidad o se hace pagar, ¿sí? Porque este es un delito pues que tiene cárcel y que la forma, digamos, de acabar este pleito es pagándole a la entidad. Entonces, ventaja como tal de este proceso. ¿Tienen alguna duda? No sigue, Sandra, que al final hay unas preguntas sobre descarga de pasivos, un poco cómo se hace, que, con qué criterios se entrega la compañía, y es básicamente entregar, como decía el superintendente anterior, muere el accionista y viva la empresa. Desaparecen los accionistas y le entregan la compañía a los acreedores, obviamente en proporción a sus acreencias, pero también en relación a los órdenes en que se paga las acreencias de una liquidación. No es como que le entregan la compañía a los últimos y se saltan las prioridades, pues ya es más un tema técnico y parte de la negociación que se hará para descargar. No es fácil llegar a ese escenario, pero a veces es el único que me queda, que me entreguen la compañía para poder con ello pagar parte de la deuda o salir a vender a un tercero que no la compre. No sé si quieres complementar algo más ahí de descarga de pasivos, ¿sabes? Ahora, claro que sí, doctor Suárez. Acá en esta descarga de pasivos es necesario resaltar que los acreedores tienen que aceptarla. Es decir, yo puedo querer hacer una descarga de pasivo, ¿sí? Pero si los acreedores no les interesa quedarse con mi empresa, pues no va a ser próspera esta negociación, ¿sí? Entonces también depende, obviamente, de la posición que tengan los acreedores, ¿sí? Por ejemplo, las entidades financieras normalmente no pueden, además, o sea, por la ley que regula las entidades financieras, ellas no pueden tener participación en empresas privadas. Entonces, de entrada, las entidades financieras van a decir, no, a mí no me interesa ser accionista de su empresa, ¿sí? Estas son, digamos, alternativas que podemos utilizar con el resto de acreedores. Bueno, entonces tal vez ese es bien Entonces, importante. ¿qué más Y aquí hay beneficios un tenemos? mecanismo, no sé, Sandra, y también suele pasar, no está dentro de la charla, pero ¿qué hacen a veces los accionistas? Pues consiguen terceros que les ayuden a comprar acreedores. Audio. Doctor, se le fue el audio, Ok, se le fue el audio. básicamente lo que encontramos también, ¿me escuchas ahora sí? Sí, señor. Ok, queda un tema importante también es dentro de esta negociación, si yo veo difícil el acuerdo, a veces los accionistas empiezan a buscar fórmulas de que alguien le ayude a comprar las creencias difíciles, por ejemplo, los bancos, para tener los votos necesarios de una descarga de pasivos o que le aprueben. ¿Por qué? Porque es una negociación. El banco, cuando la compañía entra en la organización, tiene que hacer una provisión de que esa cartera se deterioró y a veces le toca castigarla. Luego hay terceros que pueden comprarle al banco, son votos que me podrían llegar a permitir que mi compañía viable salga adelante y también pueda irse el banco, obviamente con un descuento con tal de recuperar algo de la obligación. Sigue, por favor. Sí, es necesario resaltar aquí que cuando las empresas entran a estos procesos, pues entidades financieras castigan esas carteras, por ende, pues digamos que se vuelve atractiva la compra de carteras por parte de terceros, ¿sí? Con los acreedores no suele pasar eso, es decir, algunos acreedores sí dicen, mire, con tal de que me paguen ya, se la dejo en tanto, pero hay otros que sí dicen, no, yo me espero al final. Dentro de esos acreedores que se van a esperar siempre, van a estar todo lo que son las entidades públicas, por cuanto como son dineros del Estado, ellos no tienen la capacidad de negociar sobre esos valores, y lo mismo los laborales, ¿no? Entonces, un trabajador, es muy raro que un trabajador diga, bueno, págueme lo que sea. No, los trabajadores normalmente se esperan hasta que se les pague el último centavo que les corresponde, ¿sí? Entonces, todo depende, pero estos procesos
Cuando estoy ya dentro del proceso, digamos que se vuelve un poco más fácil hacer las negociaciones de estas carteras con ciertos acreedores. Eh, Sí, hay un ¿Qué comentario que más hace Juan beneficios? sobre el tema, en el caso de los procesos penales, solo se habla de obligaciones anteriores al 2016. Digamos que ahorita con la sentencia de noviembre del año pasado que les colocamos aquí en la diapositiva, tenemos que esa sentencia fue producto, digamos, de una demanda que interpuso una persona por cuanto no, o sea, un representante legal, el cual no veía justo que le estuvieran pues cobrando estas obligaciones de la compañía, ¿sí? Y que la compañía estando en reorganización pues que buscaba pagar. Y toda vez que hay otras sentencias también de la alta corporación, pues que en su momento dijo, no, no, mire, aquí a la voluntad de pago está, hay que darle el tiempo a la empresa para que pague y también le pague la bien. Sin embargo, esta sentencia habló simplemente de las obligaciones que eran anteriores a 2016. ¿Sí? Lo que eventualmente puede generar una controversia. ¿Por qué no cobija aquellas retenciones que están posteriores al 2016? En mi criterio sí debería cobijarlas, porque es que básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero esto está basado en una norma tributaria que para ese año de 2016 había, digamos, permitido que no se iniciaran estas acciones producto del concordato, ¿sí? O de la reorganización. Entonces, la sentencia se basó básicamente en esa ley tributaria anterior, pero eso no quiere decir, en nuestro criterio y en nuestra experiencia, que no se suspendan las que están posteriores a 2016. Nosotros tenemos un caso que, pues, por temas de confidencialidad no les puedo decir el nombre del cliente, pero cuando le llegó esta citación de la fiscalía para inicio de este proceso de omisión de agente retenedor, la empresa estaba recién admitida a reorganización y tenía obligaciones por un valor bastante importante que fueron posteriores al 2016. Y básicamente lo que se hizo fue hablar con la fiscal, pasar unos documentos, mostrar obviamente que la compañía estaba en reorganización, citar unas sentencias de las altas cortes y decirle a la funcionaria de la fiscalía, por favor, no acabe el proceso, pero sí suspéndalo, que es que hay voluntad de pago. Y la verdad, ese criterio ha funcionado. Eventualmente, pues habrá el fiscal que de pronto no lo quiere aplicar, pero pues para eso también otros mecanismos como son la tutela y y otras acciones pues que se podrían interponer eventualmente. Claro, porque es que donde hay una misma razón debe haber una misma disposición. No tiene ningún sentido 16 o la de ahora, cuando lo que se está viendo es la viabilidad y que hay una posibilidad y una voluntad de pago. Pero bueno, ya era un caso puntual, por ojo, la sentencia se refiere al 2016 y anteriores. Sigamos, Sandra, por favor. Bueno, David, dale siguiente, por favor. Sí, ¿qué más beneficios tengo? Entonces, básicamente, siguiente, como incentivos tributarios, tengo los mismos que traen la ley 1116, es decir, la ley 2437, diferente a otras normas de insolvencia que en su momento salieron, por ejemplo, con la pandemia, no trae beneficios tributarios adicionales. Entonces, los beneficios siguen siendo los mismos que trae la ley 1116 y es básicamente no estar sometidos a renta presuntiva por los 3 primeros años después de confirmado el acuerdo y tener derecho a solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se hubiera practicado desde el mes calendario siguiente a la confirmación del acuerdo. Básicamente son exactamente los mismos. Siguiente, por favor. ¿Qué Todo bien. riesgos tiene el proceso de reorganización? Y aquí es donde vamos a hablar de los accionistas, digamos, esa pregunta que nos habían hecho en su momento. Entonces, lo primero que, digamos, que vemos nosotros como riesgoso del proceso, tanto de la 2437 como la 1116, es la demora en la admisión. Sin embargo, la norma, pues como bien lo reiteré, digamos, dice que la superintendencia no me va a hacer auditoría a los estados financieros, lo que en teoría implica una admisión mucho más ágil. Sin embargo, pues ahorita hay una congestión judicial bastante fuerte. Ahora bien, digamos que como solución mediata a una crisis, mirando y partiendo de la base de que somos viables, pues también están los otros mecanismos que les enseñamos en esta charla, para lo cual si está demorada mi admisión, pues puedo tal vez recurrir a los otros mecanismos, los cuales son muchísimo más ágiles, sobre todo el que se surte ante la Cámara de Comercio. ¿Cuál es el único inconveniente o cuál es la diferencia que tengo con la Cámara de Comercio o la Superintendencia de Sociedades? Costos, porque el acceso a la Superintendencia de Sociedades es gratuito. ¿Sí? En cambio, el acceso a la Cámara de Comercio
tiene un costo, ¿sí? Bajo unas tablas, pues que ellos ya de hecho nos dieron a conocer para estos procesos. ¿Listo? Pérdida de oportunidad para negociar las condiciones. Entonces, ¿qué riesgo tengo aquí? Es que al no acogerme a este proceso, pierdo la oportunidad de negociar condiciones con los acreedores en plazos, tasas y obviamente pues estoy en riesgo de embargo, ¿sí? Acá en esta pérdida de oportunidad es cuando también hablamos de los accionistas. ¿Por qué? Porque cuando yo no me he sentado a negociar, ¿sí? Las obligaciones, antes, por ejemplo, de entrar a un proceso de reorganización, pese a que soy viable, no lo he hecho o no lo logré o no lo hice con el tiempo suficiente, pues están en riesgo de que se embargue tanto a la empresa como a aquel accionista que sirvió de codeudor solidario. Entonces, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros, siempre que nos sentamos con el empresario, le decimos, bueno, ¿cuánto debe? ¿A quién le debe? ¿Cómo le debe? ¿Cuál es la mora? ¿Quién es el codeudor solidario? ¿Sí? ¿Qué bienes tiene este codeudor solidario? ¿Por qué? Porque la idea es que el proceso o nuestra asesoría más bien cubra no solo a la empresa, sino al empresario, ¿sí? Lamentablemente estos procesos no cubren al empresario. Si yo inicio un proceso de reorganización, aquí el que no está obligado a pagar es la empresa. Por ende, tengo que elaborar una estrategia jurídica legal para proteger también a este empresario que fungió como codeudor solidario, ¿sí? Para eso nosotros pues siempre hacemos un análisis del patrimonio, miramos cómo está también el empresario en sus obligaciones, si es necesario también iniciar un proceso de reorganización o simplemente una protección patrimonial, ¿sí? Ahora hago énfasis en que sea una protección legal, porque acá nos han llegado muchos clientes a decir, mire, yo le pasé la casa a mi esposa, porque es que ya estaban embargando, yo le pasé, yo siempre les pregunto, bueno, ¿bajo qué figura? ¿Cómo fue una donación o qué fue? Ah, no, pues yo se la pasé, no, yo le puse a la casa a nombre de mi esposa para que no nos embargara, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, de esa clase de salidas que hacemos con rapidez sin analizar los riesgos? Y es que básicamente existen acciones legales para devolver el patrimonio del deudor más bien, existen una acción, ¿sí? Judicial en la que yo le puedo devolver el patrimonio al deudor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, sé que estoy endeudado, sé que me van a embargar, no quiero perder mis bienes, y entonces cojo y le paso a alguien sin ninguna justa causa un bien, ¿sí? Entonces, las entidades financieras, sobre todo, conocen muy bien de estas acciones y es que me inician esta acción para devolver mi patrimonio y que todo vuelva a mí. Y ahí pues pueden coger mi patrimonio y volverlo, obviamente, parte del pago de las obligaciones. Aparte de eso, hay un delito penal. ¿Sí? Y este delito penal se llama alzamiento de bienes. ¿Qué quiere decir? Que yo a sabiendas de que tenía que pagar una obligación, de que ya está, o que le llegó primero el embargo a la empresa y no me ha llegado a mí, pero sé que me va a llegar, cojo y le paso el bien a alguien más sin una justa causa. Entonces, para esto realmente hay que asesorarse y hay que hacer las cosas bien para evitarnos esta clase de procesos. Sí, el riesgo siempre va a estar cuando yo paso un activo a nombre de un tercero sin ninguna justa causa, es decir, sin una compraventa o sin un documento que acredite por qué estoy haciendo realmente, este bien está saliendo de mi patrimonio. Entonces, siempre va a haber un riesgo, pero los riesgos hay que minimizarlos y para eso, pues, hay que estar bien asesorados, básicamente. ¿Listo? El otro riesgo que tenemos, pues, es la posible declaratoria de liquidación judicial. Esto siempre, digamos que yo resalto que la liquidación judicial o decidí irme voluntariamente a ella porque entré al proceso de reorganización y me olvidé de la empresa, porque a veces pasa también eso, ¿no? Que yo soy admitido al proceso de reorganización, pero no me reorganizo internamente, dejo todo igual, no pasó nada, simplemente no le estoy pagando un montón de gente, no pasó nada, pero al final del día, cuando hay crisis y no hay reorganización de la compañía de manera interna, pues la posibilidad de declaratoria de liquidación judicial es muy grande, ¿sí? La otra es que dentro del proceso de reorganización no logramos un acuerdo de reorganización. Entonces, uno de los efectos de no lograr el acuerdo, pues es irme básicamente a una liquidación judicial. Sin embargo, en nuestra experiencia no es lo usual, ¿saben? En nuestra experiencia, si la empresa es viable, miren, las entidades financieras sobre todo, que son a las que más miedo les tenemos, apoyan mucho los acuerdos de reorganización de empresas que son viables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al banco no le interesa que usted se vaya a liquidación y no recuperar tampoco su crédito. Entonces, de alguna forma, el banco apoya
estas empresas siempre y cuando sean viables. Entonces, en nuestra experiencia, básicamente casi todas las organizaciones las hemos logrado y con apoyo de entidades financieras. Sí, obviamente de los grupos de interés, ¿no? De los acreedores, de mis trabajadores, porque pues acá es un cúmulo, llamémosle, de personas con las que toca contar para que el proceso sea absolutamente exitoso. Tal vez un tema que no lo dijimos al principio, y es cuando se analiza la situación de la compañía, se pregunta obviamente quiénes son los acreedores, cuáles son las garantías, las tasas, los plazos, pero también miramos quiénes de los accionistas han servido de avales, de fiadores. ¿Por qué? Porque no van a responder por ser accionistas de las SAS. Y con nos aclaramos una pregunta, salvo que hubieran sido los determinantes de la liquidación, que es un tema de un escenario distinto. Sino, si yo soy accionista de una SAS y la compañía no fue viable y se fue a 11 16, el acreedor no va a decir, ah, no, yo voy a perseguir a los socios. Acá no cabe, salvo que yo haya sido fiador. Luego, fíjese que no me están persiguiendo por accionista, sino por haber sido fiador. Da una garantía personal o una garantía real. Que eso quede claro. No se persigue al accionista de la compañía, se persigue a la compañía en sus activos, pero el accionista sí, solamente sí ha servido como garante. Sigue, Sandra. Sí, gracias por la precisión. En efecto, eso es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, ¿no? Entonces, oiga, si yo soy accionista, entonces me van a embargar. No, no, tranquilo. Solo si usted fue deudor solidario, si usted con el banco cuando le prestó el crédito a la compañía firmó el pagaré, ¿sí? E importantísimo, porque tuvimos una experiencia hace poco y es que es muy importante saber de qué hemos sido deudores solidarios, ¿no? Porque nos hemos encontrado casos de yo no fui deudor solidario de nada, no, yo no firmé nada de la empresa. Cuando llegó el embargo, pues resulta que apareció un pagaré en el que se había firmado el accionista. Entonces, es necesario siempre tener muy claro de qué hemos sido deudores solidarios y de qué no. Y tener claro que el que entra a la organización es la empresa, no el empresario. Lo que quiere decir que si la empresa entra a la organización y es por ahí el escenario que estamos viendo, es necesario mirar también a esos deudores solidarios y no olvidarnos del deudor solidario. ¿Listo? ¿Qué impactos tiene como tal en mi reputación, en la de mi organización, estar en un proceso de reorganización? ¿Sí? Avanza, David, por favor. Eso. Siguiente. Entonces, mire, básicamente, como negativos que tenemos, pérdida de la confianza de clientes, proveedores, bancos, sí, que ven la señal de la crisis, pero que yo nunca me acerqué a decir nada, simplemente dejé que la crisis avanzara. Restricción en el acceso al crédito, claramente, pues si no pago obligaciones, digamos que lo primero que va a pasar es que voy a estar reportado en centrales de riesgo, incluso sin estar en reorganización, porque es que a veces podemos pensar que se daña mi reputación porque estoy en reorganización. No, 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 no. A veces también se daña simplemente por el no pago adecuado de mis obligaciones. Ya voy a tener un reporte. ¿Vamos? Ponemos la señal. Ya miramos qué pasó. Se le cayó la señal a la doctora Sandra, es lo que nos están reportando aquí. Ya, Sandra, ya está, ya tienes ahí. Está sin audio.
Perdón, qué pena con ustedes, se fue el internet acá donde estoy, entonces pues procedí a conectarme desde mi celular. Bueno, pues finalmente, ¿qué me quedé? Me quedé en, que los impactos son los empleados, toda vez que mis empleados, pues perdón, denme un segundo, por favor. Entonces, el impacto en mis empleados, por cuanto también se genera incertidumbre, como bien les decía, esta ley es muy satanizada, entonces siempre se piensa que se fue a reorganización, no, se fue a liquidación. Entonces, no necesariamente, como les decía, no necesariamente estoy en liquidación, pero sí es necesario de alguna forma mitigar estos riesgos, ¿sí? ¿Cómo los mitigo? Pues claramente hay estrategias para mitigar estos riesgos, y es la comunicación clara y estratégica, explicarle a mis empleados, clientes y proveedores en qué estoy, por qué me estoy yendo a un proceso de reorganización y no satanizar, llamémosle así, este proceso pensando que es que me fui a liquidación y que estoy buscando tiempo para engañar y no pagar, porque lamentablemente es lo que se piensa de este procedimiento, ¿sí? Tener transparencia con mis acreedores es súper, súper fundamental para mostrar un plan serio de reorganización. Igualmente, cuidar la moral interna de la compañía, porque hay lamentablemente empresas entran a la reorganización y se olvidan de sus trabajadores. Entonces, a los trabajadores igualmente hay que motivarlos, hay que mostrarles que estamos en una crisis, pero que eso no implica que me voy a liquidar o que usted ya tiene que ir a salir a buscar un trabajo. No, al contrario, estoy acá es porque soy viable y solo necesito tiempo, ¿sí? Y en algunos casos, pues mirar la necesidad o no de renovar la imagen corporativa, dado que a veces esos cambios de imagen ayuda a dar a entender que hemos superado la crisis, ¿sí? Entonces, se puede pensar como una estrategia, a veces se aplica, a veces no, todo depende, digamos que cada escenario es un mundo en particular, ¿sí? Y eso dependerá del asesor poderlos de alguna forma guiar en este mundo de la reorganización. Ok. Bueno, doctora Sandra, muchas gracias. Si quiere, coloquen la siguiente, la final, para donde ya pueden poner alguna información más sobre nosotros y las preguntas que quedaron, por supuesto. Tal vez quiero utilizar, Sandra, un comentario que hizo Manuel Botero, además de toda la cantidad de preguntas que agradecemos. Dice, un poco como resumen, la reorganización implica cambio. Si sigo haciendo exactamente lo mismo y estoy mal, seguiré mal. Tengo que cambiar en estrategia de mercadeo, clientes, productos, distribución, estrategias de producción, sistema administrativo, y eso requiere una visión externa. Yo solamente completaría algo, que haya pasión del empresario por su negocio, que inspire a los acreedores, a su equipo, en continuar haciendo que esa compañía viable siga generando riqueza, empleo y obviamente más y más trabajo en Colombia. Eso es lo que queríamos compartirles hoy en esta charla. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, doctora Sandra, muy amable por toda esa generosidad en los tips que era importante que los empresarios nos pudieran encontrar. Hay información más sobre nosotros. Muchísimas gracias por asistir a esta invitación. Recibirán, como hemos dicho, la presentación y la grabación y, por supuesto, cada una de las cámaras de comercio la va a poder compartir a sus afiliados que no pudieron asistir. Muy buenos días para todos. Doctora Sandra, una despedida final. Muchísimas gracias, ¿no? A ustedes por estar acá, estar atentos, por preguntar. Lo que necesiten, realmente no duden en consultarnos. Nosotros somos muy dados a estar con nuestros clientes, a asesorarlos, mejor dicho, estar de día y de noche siendo parte de sus angustias, sus preocupaciones, pero también de sus soluciones. Que estén muy bien, que Y tengan en un las feliz redes, día. y en las redes sociales pueden encontrar muchos blogs que sacamos, preguntas, videos, etcétera. Y por supuesto les estaremos contando de nuevos eventos. Muy buenos días para todos.